Que la paz de Dios habite siempre en sus corazones. En este día tan maravilloso, un día tan especial, queremos compartir brevemente una pequeña meditación, esperando que esto sirva para poder fortalecer nuestra vida espiritual, material, y que nos impulse a tomar un día lleno de esperanzas, lleno de promesas, lleno de favores. Y en esta hermosa mañana, en este hermoso día, quiero compartir esta pequeña reflexión que le he titulado Cuando Dios guarda silencio. Y es algo interesante pensar como que Dios se está olvidando de la humanidad. Cuántas muertes, cuántas enfermedades, cuánto dolor, cuánto sufrimiento. Bueno, guerras. Hay tantas cosas que acontecen en todo nuestro planeta. Pareciera que Dios ya se cansó, pareciera que Dios ya se le terminó la paciencia. Más sin embargo, eso es el concepto del ser humano. En el capítulo 23, del 1 al 10 de Job, nos habla una de los relatos más impactantes de nuestras vidas, y uno de los grandes dolores que Job se dio cuenta no es perder los bienes, no es perder la familia, no es perder las cosas materiales, no es perder de las cosas que nosotros que vemos temporalmente, que hoy tenemos y mañana ya no lo tenemos. Uno de los fracasos que se dio cuenta Job es cuando Dios calla en silencio. Cuando Dios guarda silencio en nuestras grandes adversidades y luchas. Y Job se dio cuenta de esto. Y Job dijo que uno de los fracasos no son las cosas materiales como la riqueza que Job perdió, su familia, su salud. Él dijo, eso no es tan importante. Lo más duro y lo más difícil, cuando Dios se olvida de nosotros. Cuando nosotros perdemos la esperanza, cuando nosotros perdemos que ya no hay quien por nosotros. Mas sin embargo, Job se dio cuenta que él era el restaurador, él era el pastor, él era el médico de médicos y él era el todo para él. Y entonces Job busca a Dios, pero no lo encuentra. En el verso 1, verso 9 del capítulo 23, nos damos cuenta que Job busca a Dios y no lo encuentra. Nosotros los seres humanos quisiésemos tomar una pastilla y en el momento queremos curarnos. Nosotros queremos una consejería y en el momento queremos que suceda. Nosotros queremos trabajar en este momento y nosotros queremos que ya todo esté resuelto. Mas sin embargo, Dios espera que nosotros también podamos tener esa paciencia, como dijo David, pacientemente esperé a Jehová y Él oyó mi clamor. Una de las cosas tan interesantes es que nosotros podamos pedirle a Dios que Dios nos dé paciencia y que no pensemos que en el silencio de Dios, Dios se ha olvidado de nosotros. Aunque en algunos casos, cuando nosotros no buscamos de Dios, pues posiblemente lejos de que Dios esté cerca, Dios está más lejos de nosotros. Job se da cuenta que uno de los peores problemas es cuando nosotros no encontramos la ayuda divina. ¿Y cuántas personas están lejos de Dios en este momento? ¿Cuántas personas se han olvidado de Dios? ¿Cuántas personas que han puesto su esperanza en las cosas materiales, en la riqueza, en la fama, en el poder, en las influencias? ¿Cuántas personas viven esperanzados en tanto dinero? Mas sin embargo, nuestra esperanza no está en el dinero, no están las cosas materiales, no están los bienes. Nuestra esperanza debe estar plenamente en Dios. Allá Salomón decía, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Job busca a Dios. Dice en el capítulo 23, dice, Job busca a Dios y lo busca en el oriente, lo busca en el occidente, lo busca en el norte y en el sur y no lo encuentra. En el dolor, en el sufrimiento, muchas veces nosotros hacemos una, hacemos otra, vamos allá, vamos por acá y muchas veces no encontramos respuesta.
Pero en este momento Dios nos habla y nos dice que Dios está cerca de aquellos que le buscan, aquellos que le aman, aquellos que temen. Porque allá Pablo decía, todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y entonces nosotros no necesariamente tengamos que ir al norte, al sur, al oriente, al poniente. Dios está, si usted en este momento quiere platicar con Él. Si usted en este momento quiere doblar sus rodillas y quiere contarle a Dios sus necesidades, su inquietud, su angustia, su aflicción, su adversidad. ¿Cuántas cosas pasamos nosotros todos los días? Algunos tienen mucho dinero, pero otros no tienen paz. Otros posiblemente tienen comida, pero no tienen salud. Y así sucesivamente pasamos con diversas necesidades, diversas situaciones en nuestra vida, y a veces pensamos que Dios se ha ausentado de nosotros. Pareciera que Dios está guardando silencio y ya no nos quiere atender. Pero amigos, hermanos, Dios nunca ha dejado de ayudarnos. Nunca se ha olvidado de nosotros. Dios está esperando hasta donde nosotros soportamos esa fe, esa convicción, porque Dios, el hecho de que Dios esté guardando silencio, no quiere decir que Él se ha olvidado de nosotros. Él quiere que podamos buscarlo, amarlo y pensar que Él está muy cerca de nosotros. Parece que Dios ha escondido su rostro en algunas veces. A veces pensamos que Dios ya no nos oye, ya no nos escucha. Todos pasamos momentos donde la presencia de Dios se hace distante. ¿Cuántas personas tienen cáncer? ¿Cuántas personas tienen SIDA? ¿Cuántas personas tienen una enfermedad terminal y que lo único que les espera es la muerte? Lo único que pasa por la mente es el sufrimiento. Mas, sin embargo, nosotros tenemos uno de los mayores médicos de médicos por excelencia, que se llama Dios. Nuestro abogado, nuestro Padre, nuestro pastor, y es el todo para nosotros. El silencio de Dios no es su ausencia. No es cuando Dios está guardando silencio, Él está viendo el momento oportuno, no el momento de cada uno de nosotros. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce el plan que nosotros estamos pensando. Puede ser que nuestro plan sea un plan equivocado. Aunque Job no veía a Dios, Dios sí lo veía a él. Aunque Job no veía a Dios, Dios estaba viendo cómo se estaba comportando Job, cómo era la integridad de aquel hombre, cómo era él, cómo estaba actuando, cómo estaba correspondiendo. No siempre sentimos a Dios de la manera que nosotros queramos sentir o queremos mirar. Dios actúa con nosotros de una manera tan especial. Y entonces, cuando Dios guarda silencio, no es sinónimo de ausencia. No es sinónimo que Dios se ha olvidado de nosotros. El propósito del silencio, la razón más eficaz es que Dios está purificando nuestra fe. Está haciendo que nuestra fe se fortalezca. Está haciendo para que nosotros podamos aferrarnos más y más a Él. ¿Qué pasaría si uno de nuestros hijos nosotros le diéramos de todo? Pues posiblemente le quitamos la responsabilidad, le quitamos lo que Él tendría que hacer, esforzarse. Y Dios sabe perfectamente también que nosotros necesitamos esforzarnos en nuestra vida. Cuando Dios nos haya probado, cuando Dios probó a Job, saldremos como el oro. Saldremos como una persona fuerte, una persona que podemos decir sí podemos vencer en cual sea de las circunstancias. El silencio de Dios no es un rechazo. El silencio de Dios es una formación. El silencio de Dios no es un desprecio. El silencio de Dios es para que nosotros crezcamos en nuestra vida espiritual. Concluimos con esta pequeña reflexión. Aunque no oigamos a Dios, Él está obrando en nuestra familia, en nuestras vidas, en lo que nosotros estamos pasando, en lo más profundo de nuestras vidas. El silencio de Dios es una temporada, no una sentencia. Recordemos que cuando nosotros pasamos adversidades, la noche pasa
¿Y qué es lo que viene? Viene el sol radiante, viene la luz, viene la esperanza, viene el gozo y viene la paz. Mis amigos, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Confiemos más en Dios. Recordemos que tenemos al mejor Padre que ha sido fiel hasta hoy. Que Dios me lo bendiga y que la paz de Cristo habite siempre en sus corazones.